Un año más ya está aquí puntual, consiguiendo que palidezcamos ante su sola mención. El espanto y el terror toma forma en estos tiempos en los que las prisas, las casillas incomprensibles, las citas de última hora y la búsqueda de documentos olvidados en algún cajón siembran el pánico en millones de hogares españoles. Algunos ya han pasado el trance, otros sin embargo siguen esperando su turno. ¿De qué estamos hablando? De hacer la declaración de la renta. Y esta vez, queridas amigas, queridos amigos, no llega sola porque incluye, como algunos ya habrán comprobado, una nueva herramienta que lleva por nombre Renta Web. Un programa que es una de las principales novedades de este año y que tras esta primera semana de campaña ya ha provocado algún que otro quebradero de cabeza. Si todavía no han hecho la declaración y no saben por dónde empezar, si la han hecho ya o le quedan 1001 dudas, o si es un curioso que quiere saber más sobre este tema, tenemos este consultorio de hoy ya más en serio, 900-137-137. Le pueden preguntar a nuestro invitado Rubén Jimeno. Él es director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF, y va a intentar quitarnos un poquillo el miedo en el cuerpo, o no, vaya usted a saber. Señor Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué? No sé si es una cuestión cultural. A la hora de enfrentarnos a los impuestos siempre hay como un miedo, o cada vez menos. Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Cada vez, conocemos más las normas, la gente tiene mucho más estudios y por tanto estamos quitando ese miedo a la hora de enfrentarnos a hacer la declaración, ¿no? Miedo que todavía no se nos quita cuando sí que es cierto llega un requerimiento, una paralela de Hacienda, es cuando realmente entra el miedo al contribuyente. Hay sudores fríos incluso a veces y temblores de piernas, ¿no? Eso ya son palabras mayores. Son palabras mayores porque ahí viene, nos han pillado, ¿qué habré hecho? Hay sanción. Claro, ahí ya viene el miedo. Bueno, si tienen dudas, insisto, nos van llamando 900-137-137 y con Rubén Jimeno intentará, porque si esperan que yo se lo aclare, lo llevan claro, intentará ir aclarándoles esas dudas fiscales. Precisamente hoy, además, el Consejo General de Economistas presenta un documento que lleva por nombre Declaración de Renta y Patrimonio 2015, que quiere facilitarnos la vida con esto de la declaración. ¿Cuáles son las reformas o novedades más importantes de esta campaña? Bueno, este año por primera vez nos enfrentamos a la reforma del IRPF y por tanto hay varios cambios, hay cosas buenas para el contribuyente y otras cosas que no son tan buenas. Por tanto, tenemos que prestar especial atención a este año a la declaración de la renta. Por ejemplo, se incrementa los donativos. Cuando la deducción damos donativos a fundaciones o asociaciones, este año podremos desgravarnos mucho más. También aumenta el importe de los planes de pensiones al cónyuge, que en principio eran 2.000 euros, este año podemos aportar hasta 2.500 euros. Y además, hay que tener en cuenta que, como novedad, cualquier ayuda pública que haya sido concedida, para comprar un coche, para realizar obras en una comunidad, la tendremos que imputar no cuando nos la conceden, como venía siendo habitual, sino cuando la cobramos, ¿no? Y luego, hay otras novedades que no son tan buenas, como la desaparición de la exención de los dividendos. Por tanto, un contribuyente que venía cobrando dividendos y que no pagaba hasta 1.500 euros, este año tendrá que pagar por la totalidad. Y también, se penalizan, por ejemplo, los planes de pensiones, las aportaciones, bajando el límite, que era de 10.000 euros o 12.500, ahora se quedan 8.000 euros, independientemente de la edad. Hay muchas cosas buenas, otras menos buenas, pero hay que estar sobre todo muy atento a estos cambios. Bueno, pues vamos ya con las llamadas, que veo mucha expectación en el 900-137-137. Juan de Barcelona, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Le escucha el señor Rubén Jimeno, cuénteme. Para hacerle una consulta. A mí me han concedido una discapacidad del 70% del año pasado aprobada. ¿Este año qué descuento me hará, más o menos, para tener una idea? Bueno, una de las novedades es que se han incrementado los mínimos personales y mínimos familiares, y uno de estos mínimos, es por discapacidad, ¿no? Y por tanto, usted incrementará, en este caso, ese mínimo, y por tanto le va a salir este año más a devolver si le salía el año pasado, o le va a salir menos a pagar si es que le salía a pagar. Usted es uno de los que se ha beneficiado por esta reforma. Gracias, Juan. Javier de Valencia, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuénteme, Javier. Muchas gracias, majo. Gracias. Pues mire, mi pregunta era que hasta hace 5 años he sido autónomo en el sector del transporte. Entonces, como bien saben, la devolución del céntimo sanitario, que en teoría no había prescrito, se ha ido devolviendo, y en mi caso me devolvieron en el año anterior 80 euros más los intereses, que ascienden a 102 euros. He utilizado el programa web, Renta Web, a falta de que, claro, estoy indeciso si eso lo tengo que declarar, en qué casilla no lo tengo que declarar, o si no tuviera que declarar estoy dispuesto ya para mandarla, en su caso me viene a devolver, pero claro, es la duda que tengo, si lo tengo que tributar
o no tengo que tributar en la devolución esa. Pues muchas gracias, Javier. El impuesto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ahora estas devoluciones que se han ido por determinado céntimo sanitario, hay que tributar, hay que devolverlas. En este caso, si usted determinaba, estimación objetiva, en este caso su rendimiento de la actividad, no tendrá que imputar nada, puesto que, como bien sabe usted, no tributa en función de los ingresos, sino a través de una serie de módulos. Pero si usted determina el rendimiento de su actividad por el método de estimación directa, ya sea normal o simplificada, bueno, pues tendrá que devolverlo este año, en el año 2015, pues como un ingreso más de esa actividad. Vicente de Valencia, ¿qué tal, Vicente? Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuénteme, Vicente. Por el programa. Muchas gracias. Yo soy un pensionista, tengo la pensión de España y una pequeña pensión de Suiza, que excede del mínimo para no declarar. El año pasado no llegué al mínimo, no hice declaración, pero este año creo que sí. Entonces, ¿este año sigue siendo la misma cantidad de mínimo para no hacer declaración de renta o ha subido? Muchas gracias, Vicente. Bueno, este año ha subido. Cuando se tiene renta de trabajo y más de un pagador, como en su caso tiene 2 pagadores y excede de 1.500 euros en la segunda pensión, pues el límite estaba en 11.200 euros el año pasado y este año con la reforma se ha elevado a 12.000 euros. Por tanto, usted tendrá que ver si la suma de esta renta que cobra, esta pensión en Suiza, más la que cobra aquí en España, si supera los 12.000 euros, entonces sí que estará obligado a declarar. Si no supera esos 12.000 euros, pues usted no está obligado a declarar. Manuel de Cádiz. Hola, buenos días, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuénteme. Yo quería hacer una consulta. Es verdad, yo tengo un depósito bancario que lo hice a 3 años y bueno, pues los réditos que me han dado ese depósito, claro, pues son relativamente altos. Entonces, claro, eso me va a incrementar muchísimo a declarar, o lo debiera de haber hecho, claro, porque me van a dar el montante global de lo que me ha rentado durante estos 3 años de una vez. Entonces, lo tengo que declarar de una vez, tenía que haberlo hecho en las sucesivas declaraciones anteriores. Bueno, Gracias, aquí se trata de un rendimiento de capital mobiliario, es un depósito a 3 años y por tanto ahora tendrá que tributar por los intereses, no por el capital recibido, sino solamente por los intereses. Sí es cierto que como ha transcurrido más de 2 años desde que usted realizó la imposición, ahora que lo rescata, bueno, pues para evitar el impuesto, lo que tiene es un mecanismo de reducir, en este caso en un 30%, ese rendimiento. El año pasado es cierto que estos rendimientos irregulares se reducían en un 40%, que son aquellos que se realizan a más de 2 años, como es su caso, pero este año ha bajado, en lugar del 40% es un 30%, es decir, solamente tributará en un 70% de los intereses que ha recibido ahora. La disminución del 40 al 30 es porque la tarifa también ha bajado, por tanto es simplemente un mecanismo técnico del impuesto. Claro, pero no hay manera de elegir, quiero decir, si uno rescata eso en el tercer año, no hay manera de ir prorrateándolo en los años anteriores, hasta que no lo recibe no puede hacer nada. Efectivamente, es un depósito a 3 años, de hecho muchas entidades bancarias tienen depósitos a más de 2 años para que luego el contribuyente se beneficie de esta reducción. Pero solo por los intereses, claro. Claro, intereses. Lo primero que tiene él es toda la cantidad que le llegara de golpe, claro. Claro, lo que ya ha puesto lo recupera y tributa solo por los intereses. Lourdes de Madrid, ¿qué tal, Lourdes? Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme, Lourdes. Mire, mi pregunta es, yo no estaba obligada a declarar y no hice la declaración porque no llegaba al mínimo pero luego me he enterado que por unas obras que hicimos en mi casa podía haberlo esto desgravado, con lo cual me hubiera salido a devolver, pero me dijeron que no me compensaba porque como habían pasado 2 años tendría que pagar una multa por no hacer la declaración en su momento. ¿Es cierto esto? Gracias, Lourdes. Bueno, si usted no tenía la obligación de declarar, supongo es porque no llegaba al límite de los 12.000 euros o 22.000 euros y por tanto, aunque es cierto que en el año 2013 y anteriores pues había incentivos fiscales, a deducción por construcción de vivienda o por realizar obras, bueno, seguramente, aunque eso sea así, bueno, pues sí que les saldría devolver parte de las retenciones, si es que la han retenido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que a lo mejor hubiera tenido no la obligación, sino podría haber declarado y haber recuperado parte de esas retenciones. ¿Puede elegir entonces declarar o no? En ese escenario puede elegir, ¿no? Sí, cuando un contribuyente no está obligado a declarar, eso lo impide que haga la declaración para recuperar parte de las retenciones porque a lo mejor pues tiene derecho a deducción por vivienda, tiene un plan de pensiones, etcétera.
Sí, cuando hace eso, ¿estaría obligado siempre a hacer la declaración? No. Preguntaba el otro día una becaria. No, por eso es una leyenda urbana, ¿no? Claro, por eso digo. Si lo haces el primer año ya para siempre. Tienes que hacerlo siempre. Es periodo impositivo anual y, por tanto, un año puedes estar obligado y presentarla, otro año no estar obligado, no presentarla, o no estando obligado, presentarla para recuperar parte de esas retenciones. Muy bien, me gusta. Desmontando leyendas urbanas también, que la gente con esto. Emilio de Madrid, hola, buenos días, Emilio. Buenos días. Mira, yo tengo mi trabajo, concretamente soy maquinista de metro de Madrid, pero aparte, pues con mis ahorrillos y tal, el año pasado empecé a trabajar, digamos, de trader con un broker, de tal manera que a lo largo del año, pues he hecho un montón de operaciones de compra, venta y cosas de esas de productos financieros derivados, CFDs, futuros y cosas de estas. Entonces, desafortunadamente, mi resultado anual ha sido negativo. Y entonces te quería preguntar cómo tengo que hacer la declaración este año. Bueno, por aquellas operaciones que ha realizado en bolsa o productos financieros, habrá tenido ganancias o pérdidas patrimoniales que van a una parte del ahorro, ¿no? Van a la parte del ahorro, no tiene que ver nada ni compensa con los rendimientos de trabajo que usted pudiera tener. Sí es cierto que como novedad este año, pues usted es uno de los beneficiados, porque el año pasado y años anteriores no se podían compensar, digamos, las pérdidas patrimoniales, pues con los intereses bancarios, con los rescates de seguro de vida, con la parte de capital mobiliario del ahorro, y este año sí, es decir, usted si ha tenido pérdidas patrimoniales las va a poder compensar con intereses que haya tenido, pues en cuentas bancarias, en depósitos, en seguros, e incluso a la inversa, es decir, si usted ha tenido rendimiento de capital mobiliario negativo, por ejemplo, porque ha canjeado preferente y ha tenido una renta negativa, o por un seguro de vida, bueno, pues podrá compensarlo con una ganancia patrimonial de estas que usted ha realizado en bolsa, ¿no? Con lo cual usted es uno de los beneficiados de la reforma. Serafín de Girona, ¿qué tal, Serafín? Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Verá, yo tengo una discapacidad de un 33%. Yo quisiera saber si, como este señor que ha dicho ahora que tiene un 70%, también me deduce a la hora de hacer declaración de renta. Sí, claro, el colectivo de discapacitados pues está bien tratado en el impuesto porque tiene una serie de ventajas fiscales, entre ellos, bueno, pues el mínimo por discapacidad. No obstante, la discapacidad, para que tenga derecho a un mínimo incrementado, tiene que tener mínimo de un 33%, incrementado incluso más en un 65%. Entonces, si usted tiene solo un 23%, creo yo que entonces no va a tener derecho a este mínimo incrementado por discapacidad. Gracias, Serafín. Fernando de Cádiz, buenos días, Fernando. Mire, mi consulta es, quisiera saber cuándo se consideran dos pagadores, si es en el mismo espacio de tiempo o, por ejemplo, si trabajo 3 meses y después vuelvo a trabajar otros 3 meses y me pagan diferente. ¿Pero el mismo pagador? Exacto. Sí. No, el mismo pagador no, diferente. Otro diferente, en otro. Exacto. Vale. En el mismo con los año. trabajos eventuales, en el mismo año, sí, ¿cuándo se consideran dos pagadores? Bueno, y si los seguros de salud desgravan este año también. Gracias, Fernando. Vale, dos preguntas. Sí, en cuanto a la primera pregunta, cuando el que le paga tenga un NID distinto, es decir, si usted ha trabajado en una empresa y ha dejado de prestar esos servicios, y luego trabaja en otra distinta con un NID distinto, se va a entender que tiene dos pagadores y, por tanto, a la hora de computar si usted tiene que declarar o no, estar obligado, son 12.000 euros. Cuidado porque a veces hay empresas que se subrogan, por ejemplo, en otra empresa, con todos los derechos y obligaciones, y aquí sí que la Dirección General de Tributos ha dicho que se entiende que es un solo pagador. Igual que el funcionario que trabaja en un ministerio y cambia de ministerio. Bueno, si está dentro de la Administración Central, se considera con un solo pagador. En cuanto a los seguros de salud, si usted es autónomo o es empresario, pues sí que sería un gasto deducible, pero si usted no es autónomo, pues no tiene derecho a deducir nada por ese gasto de salud. Jaime de Cáceres, buenos días, Jaime. Buenos días, mire, yo soy autónomo y me dedico a la producción de cereza, entonces tengo una serie de plantaciones y demás. Mi pregunta es si los árboles se puede hacer un cuadro de amortización en función de la vida útil de esta planta para poder deducirlo en la renta. Gracias, Jaime. Espero que estén buenas las cerezas,
Claro, es un inmovilizado, ¿no? Un árbol es un inmovilizado que está afecto a la actividad y, por tanto, efectivamente se podrá amortizar. Los árboles, en función de la vida útil que usted tiene que estimar, si son 50 años, son 100, y, por supuesto, como inmovilizado que está afecto a la actividad, usted tiene derecho a un gasto por amortización. ¿Cuánto dura un cerezo, Aranguena? ¿Tú que eres de campo? Pero que esté inmovilizado, porque como se mueva me pego un susto, vamos. Claro, sí, con el cerezo se mueve. De negocio, Estamos hablando de otra cosa ya, claro. Ya un cerezo móvil. Sí. Ya es un cerezo móvil. Eva de Madrid, buenos días, Eva. Hola, buenos días. Buenos días. Soy funcionaria y tenemos un problema. Nos pagan los festivos que son peccata minuta, 100 euros o 200, y nos pagan noviembre y diciembre al año siguiente. Yo tengo que hacer una complementaria o lo puedo hacer en la misma declaración de la renta. Y este año que nos han pagado la paga extraordinaria que nos quitaron en el 2012, ¿cómo la tengo que hacer a la hora de la declaración de la renta? Muchas gracias, Eva. Un beso. Bueno, respecto a la primera pregunta, se trata de atraso, ¿no? Se trata de atrasos y, por tanto, no se puede incorporar esas cuantías ahora en la declaración del año 2015, sino que si corresponden, imagínese el año 2014, tendrá que presentar una declaración complementaria del año 2014. De hecho, en el borrador, pues abajo lo explica bien. Dice, estas cantidades son atrasos y, por tanto, deberá de imputarlas en el año que correspondieran a través de declaraciones complementarias. Y respecto a la segunda cuestión, la paga extraordinaria que han recuperado en los funcionarios públicos en 2015, del año 2012, es así que debe de incorporarse como un rendimiento de trabajo en el año 2015. Aquí sí que no hay que hacer ninguna declaración complementaria, sino que se imputa como una renta más del año 2015. Cipriano de León, buenos días. Y baje usted las radios, porque me escucho por triplicado. Sí. ¿Está usted ahí, Cipriano? Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Dígame usted, soy el de la radio. Sí, soy Cipriano García Melón, sí. Muy bien. ¿Y tiene usted alguna duda fiscal? Quería consultarle que cobro una pequeña pensión de Suiza, a ver qué IRPF me pueden aplicar ahí. Y luego otra cosa, estoy ayudando a una hija, a ver si tengo descuento, y soy viudo, a ver qué descuento me pueden aplicar ahí. Pues muchas gracias, Cipriano. Bueno, respecto a la primera pregunta de la pensión en Suiza, pues hay que recordar que todos los contribuyentes tributamos por nuestra renta mundial por cualquier rendimiento obtenido en cualquier país del mundo. Por tanto, usted, esa pensión suiza, salvo que fuera funcionario público, si trabajó en una empresa privada durante un momento de su vida y ahora tiene derecho a esa pensión de Suiza, usted tiene que incorporarla como una renta más del trabajo y, por tanto, tiene dos pagadores y volvemos al límite de 12.000 euros y no de 22.000 euros. Usted está viudo, usted tenía a cargo una hija, pues en este caso tendrá derecho a mínimo por descendiente y al ser una familia monoparental, incluso bueno, pues podría tener derecho a una serie de impuestos negativos. Eso habría que verlo, cuál es su situación y qué edad tiene su hija y una serie de circunstancias familiares. Y la última, Amparo de Valencia. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Cuénteme. Vamos a ver. Yo soy referente a mi hija. Ella pues no llega para hacerlo de la declaración, pero sin embargo, claro, lo prueba para hacer, a ver si le devuelven algo o qué. Bueno, pues no. Si la hace, resulta que tiene que pagar 400 euros. Yo esto lo encuentro una garibatía de esas. Un galimatías. Gracias, Amparo. Claro, depende del límite, ¿no? Claro, efectivamente. Es la retención, es decir, solamente a su hija le han retenido menos de lo que correspondía y, por tanto, ahora cuando va a presentar la declaración o quiere ver si la sale a devolver o a pagar, pues como le ha retenido menos la empresa, pues ahora le sale a pagar más. Por tanto, mi recomendación es que si no está obligada, por supuesto que no la presente. ¿A Rubén Jimeno le sale a pagar o devolver, por cierto? Todavía no lo sé, no he mirado la mía. No en casa del herrero, cuchillo de palo, lo dejamos para el final. Así es la cosa. A ver, tenemos una duda muy rápida que nos están llegando y preguntando mucho por las redes, Ángela. Pues hemos recibido varios correos de personas jubiladas que han retirado ya su fondo de pensiones y se preguntan si a la hora de declarar